Cerca de Sevilla existe un pequeño pueblo llamado Santiponce, un pueblo de no más de 8.000 habitantes. Y allí en ese pueblo os podéis encontrar un monasterio que se llama el Monasterio de San Isidoro del Campo. Y gracias a lo que ocurrió en ese monasterio, tú y yo podemos estar hoy aquí con la Biblia abierta en nuestro idioma y predicando la palabra. Y quizá dices, ¿a qué me refiero? Gracias a lo que ocurrió en un monasterio, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Qué puede tener que ver un monasterio cerca de Sevilla con lo que hacemos nosotros aquí? ¿Qué puede tener que ver estos monjes que había ahí, que hacían sus tareas rutinarias? Pues que hace casi 500 años, en ese monasterio, ocurrió cosas bastante extrañas para esos tiempos. En esos tiempos los monjes de la Iglesia Católica Romana tenían una rutina que hacían cada día, hacían sus rezos, sus cantos, sus coros, tenían un coro los monjes, y se dice, y hay escritos, que en un tiempo esos rezos y esos coros que hacían pararon. Ya no se hacían todas esas canciones y esos coros. ¿Qué es lo que estaba pasando dentro de las puertas de este monasterio? Pues lo que estaba pasando es que algo muy grande había comenzado a cambiar. Estos monjes de ese monasterio habían empezado a estudiar la Biblia, la palabra de Dios, incluso en los originales. La lectura de la Biblia y de libros que venían de Europa que explicaban también la palabra de Dios les llevó a darse cuenta que habían estado muy equivocados. Uno de esos monjes se llamaba Casiodoro de Reina, que justo hace 2 años, en el 2020, pusieron un pequeño monumento a él en las puertas de este monasterio. Uno de esos monjes se llamaba Casiodoro de Reina y otro se llamaba Cipriano de Valera. Descubrieron las verdades de la palabra de Dios y comenzaron a explicarlas y a enseñarlas en el monasterio. Pero en el año 1557, ellos 2 y 12 monjes más tuvieron que salir huyendo, porque la Inquisición santa, que de santa no tenía nada, la Santa Inquisición, les había descubierto y no los iba a dejar escapar vivos. Nunca más, estos 2 hombres nunca más pudieron pisar España, ya que si pisaban España, se los cargarían a la primera. Pero el amor de estos 2 hombres por su país, pero más que nada por la palabra de Dios, fue en aumento y en aumento y en aumento. Tanto es así que Casiodoro de Reina, aunque tuvo que ir huyendo como un prófugo, como un criminal, tratado como un criminal, huyendo por toda Europa, por toda su vida, aunque tuvo que ir huyendo, se propuso traducir la palabra de Dios a el español desde los idiomas originales griego y hebreo. Una tarea tremenda, una tarea que un prófugo que iba de ciudad a ciudad no podría hacer, pero Dios le ayudó a poder hacerla. Y aquella Biblia que él tradujo se llamó la Biblia del Oso. En 1569 creo que fue que se publicó esta Biblia, y después Cipriano de Valera cogió esa Biblia, la revisó, hizo una revisión de esa traducción y se llamó la Biblia del Cántaro, la que hizo Cipriano de Valera. Y hoy la Biblia que tú y yo tenemos es el fruto del trabajo de estos 2 hombres. Querían que el pueblo español pudiera recibir la palabra de Dios en su propio idioma y así ser transformados por ella, como les había ocurrido a ellos, y dieron su vida por eso. Pero ¿sabéis qué? Después de dar su vida para la traducción de la palabra de Dios, gastar años y años y años, a pesar de ese gran esfuerzo y de que los eruditos ateos incluso españoles reconocen que es una de las obras más grandes literarias de toda la historia de la literatura española, aun con eso, en su tiempo, su traducción no se publicó prácticamente en España, no llegó grandemente aquí, no se extendió en gran medida por las políticas de la Inquisición, de la vigilancia que tenían. Cada vez que llegaba una mercancía con estas Biblias, la Inquisición la cogía y las quemaba. Incluso un hombre, que decían que era un jorobado, un hombre muy pequeñito, llamado Julianillo, se convirtió en un contrabandista de Biblias. Cogía las Biblias de Europa y las traía a España. Y un día fue capturado, fue cogido por la Inquisición y fue quemado en la hoguera. Este hombre Julianillo, un héroe para los evangélicos españoles.
Tan efectiva fue la vigilancia que esta importante obra de la traducción de la Biblia a nuestro idioma en el siglo XVII y XVIII, los siglos 200 o más años después de que fue hecha, prácticamente no se conocía. No fue hasta el siglo XIX, los años 1800, cuando el Evangelio, que se fue extendiendo por Latinoamérica, se comenzó a utilizar esa traducción y después, gracias a Dios, ahora nos ha llegado a nosotros aquí en España. Podemos leer el fruto de las vidas de estos hombres, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Reina y Valera, por eso nuestra traducción se llama así. Por eso esta Biblia que tienes tú en tus manos es el fruto y el trabajo y el riesgo y la sangre de muchos hombres que derramaron para que tú la puedas leer y para que pueda ser predicada en el día de hoy. Y nosotros como iglesia creemos que esta traducción, la Reina Valera, de 1960, esta revisión del 60, creemos que es una traducción fiel al original y por eso utilizamos esta traducción que ahora ha sido tan extendida en el pueblo español. Hemos estado estudiando en las últimas semanas qué tipo o qué distintivos tiene esta iglesia. Hace 2 semanas estudiamos que somos cristianos en esencia. Lo puede leer ahí en el letrero, iglesia cristiana. Somos una iglesia cristiana en esencia. Cristo es nuestro Salvador, vivimos en Cristo, Cristo vive en nosotros, somos cristianos en esencia. La semana pasada vimos que somos evangélicos. Ahí también ponen el letrero evangélicos. Somos evangélicos en creencia, creemos en el Evangelio verdadero, como lo explicamos la semana pasada, como aparece en la palabra de Dios, somos evangélicos. Pero en tercer lugar, esta semana queremos ver que somos una iglesia bíblica en fundamento. El fundamento que tenemos es la palabra de Dios. Somos bíblicos. Así que hoy queremos hacernos 3 preguntas que son bastante simples, pero 3 preguntas que nos ayudarán a ver qué significa que somos bíblicos. Una iglesia bíblica, sí, somos una iglesia bíblica. ¿A qué se refiere esto? Primero queremos ver qué es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Segundo lugar, queremos ver cómo es la Biblia. ¿Cómo es? Y en tercer lugar, queremos ver qué es una iglesia bíblica. ¿Por qué nos consideramos y creemos y predicamos la Biblia? Porque somos una iglesia bíblica. En primer lugar, ¿qué es la Biblia? Lo tienes aquí, un libro, lo tenéis muchos en vuestras manos. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Para muchos, un libro con tapa negra, un libro que a lo mejor no entiendo mucho. ¿Qué es este libro? ¿Qué es? Un libro difícil y oscuro para muchos. Es un libro compuesto por 66 libros. Justo en la escuela dominical estábamos diciendo que vamos a intentar a ver si nos podemos aprender todos los libros de la Biblia, esos 66 libros en orden. ¿Sabes qué? La Biblia también es un libro prohibido en muchos países. Actualmente, no estamos hablando de hace 500 años con la Inquisición, que se prohibió, por supuesto, la Biblia. Cada vez que entraban estas traducciones de Reina y de Valera, las quemaban todas. Pero hoy en día la Biblia está prohibida en muchísimos países. Estaba buscando un poco. Arabia Saudí, la Biblia completamente prohibida. Afganistán, no se pueden vender Biblias, no se puede. En Libia, que está ahí en el norte de África, que parece un país que tampoco está tan lejos, pues en Libia están prohibidas y el evangelismo, si vas a hacer evangelismo, eso está perseguido. En Malasia, muchas Biblias han sido requisadas y destrozadas por el gobierno. En las Maldivas, que las Maldivas diríamos, bueno, son parte del Reino Unido, ¿no? Pues el gobierno británico ha dicho que es una ofensa llevar Biblias allí porque pueden ofender las leyes islámicas. En Somalia es ilegal no solo el vender Biblias, sino el ser dueño de una Biblia. Si te pillan con una Biblia en tu casa, puedes ir a la cárcel o algo peor. En China, ese país que se las da de mucha economía y esa potencia, pues en China solo las iglesias controladas por el gobierno son las que pueden comprar Biblias de una editorial controlada por el gobierno. Todo tiene que pasar por el gobierno comunista que hay en China. Y se dice que cada año ese gobierno ateo y comunista destruye muchísimas Biblias y fuerza a muchísimas personas a renunciar a su fe. Pero aún así, después de todo eso, y lo que hay ahora no es nada en comparación a lo que estaban viviendo incluso en la Inquisición, después de todo eso la Biblia sigue siendo el libro más vendido cada año, el libro más publicado,
el libro más divulgado de toda la historia. ¡De toda la historia! No hay ningún otro libro que sea más divulgado que este libro, el más traducido a más idiomas. Quiero contar cómo funciona. Hay una organización que se llama Nuevas Tribus, que se especializa en ir a tribus y a pueblos en el mundo que no tengan la Biblia en su idioma, que no hayan escuchado nada de Cristo. Y a veces hay pueblos y tribus, por ejemplo, en un país como Papúa Nueva Guinea, allí al lado de Australia. Este país de Papúa Nueva Guinea, hay a veces que hay un grupo, una tribu allí en la selva, que son como a lo mejor solo 30 o 40 personas y tienen un idioma ellos mismos. Y nadie más en el mundo entero, más que estas 30 o 40 personas, tienen este idioma. Imagínate, ¿quién iba a querer aprender su idioma para escribir la Biblia en su idioma? Ninguna editorial haría eso para traducir ningún libro. Pero hoy día hay cristianos que van a esas tribus y para solamente 30 o 40 personas aprenden ese idioma que hablan estas tribus. Como no lo tienen escrito, elaboran una ortografía para escribir ese idioma que hablan estas personas y se pasan 10 a 20 años traduciendo toda la Biblia a ese idioma que tienen estas 30 o 40 personas. La Biblia es el libro más traducido, más divulgado. Eso nos tendría que hacer ver que en este libro hay algo especial. En este libro hay algo especial que no lo tiene ningún otro libro, ni por asomo, en toda la historia de la humanidad. El libro más traducido. ¿Por qué es que todas estas cosas ocurren con este libro? Porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, del único Dios verdadero. La Biblia es la palabra de Dios y eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo. La Biblia no es una palabra de hombres, es la palabra de Dios. En el Salmo 19, que ahora vamos a leer, vemos que la Biblia es la palabra de Dios y ahí se nos habla que es la ley de Dios, que es el testimonio de Dios, que son los mandamientos de Dios, que son los preceptos de Dios, que es el temor de Dios. Es la única manera de temer a Dios verdaderamente, que son los juicios de Dios. Todo esto es la Biblia. Eso es lo que es la Biblia, principalmente es la palabra de Dios. Pero queremos ir a este texto y en segundo lugar ver cómo es la Biblia. ¿Cómo es la Biblia? Vamos a leer Salmo 19 del versículo 7 al versículo 10. Salmo 19 del versículo 7 al versículo 10. Dice la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Acabamos de cantar, los niños, antes en la escuela dominical, un himno, una canción que va sobre esto. Dice: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. Eso es la palabra de Dios, así es como es la palabra de Dios. Vayamos parte por parte. Primero, ¿cómo es la Biblia? Pues dice ahí, versículo 7, que la ley de Jehová, la Biblia, la palabra de Dios es perfecta que convierte el alma. La Biblia es un libro perfecto, es la palabra del Dios perfecto. Aquel que nos dice en los evangelios: sed pues vosotros perfectos, dijo Jesús, así como mi Padre en los cielos es perfecto. Pues su palabra es perfecta. La palabra perfecta ahí en el original hebreo, en el Salmo 19, nos habla de algo que es completo, algo que no le falta nada. Sabéis que el pan integral, pues, es el pan pues, que viene completo en cierta manera, que no se le quita nada. Pues así la Biblia es la palabra de Dios integral, es completa, no le falta nada, está todo ahí. Todo lo que necesitas de verdad saber, todo lo que es esencial para tu vida, está aquí. Eso es verdad. Todo lo que es esencial para tu vida está aquí. Todo lo que es esencial para tu vida está aquí, es perfecta, es completa. La Biblia perfecta nos revela la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Y porque la Biblia es perfecta, como es perfecta, es que puede convertir tu alma. Si no fuera perfecta, no podría guiarnos a la salvación. ¿Se puede ser salvo y creer que la Biblia no es perfecta? Lo dudo, porque es porque la Biblia es perfecta que tú eres salvo. Si la Biblia tuviera un error o errores, no podríamos ser salvos. La Biblia es perfecta. La Biblia es perfecta como un espejo que es perfecto. En el libro de Santiago nos compara la Biblia a un espejo. Voy a ir rápidamente a Santiago 1, no lo tenéis que buscar, pero en Santiago 1, el versículo 23 dice: pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero porque él se considera a sí mismo y luego se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Está hablando de mirar en la Biblia como ese espejo perfecto, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Es algo importante para muchos mirarse al espejo cada mañana y mirar cómo está uno, pero es más importante mirarnos al espejo de la palabra de Dios, que nos dice exactamente cómo somos y lo que necesitamos. La Biblia es perfecta y así es como convierte nuestra alma. Pero también la Biblia es fiel. Mira lo que sigue diciendo el Salmo 19. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Dios ha hablado. Y aquí tenemos lo que ha dicho, el testimonio de Dios. Aquí lo tenemos en la palabra de Dios. Dios ha dado su testimonio y ese testimonio es fiel. Es fiel. En un juicio se necesita que los testigos que vengan, que sean fieles. Que el testimonio que den, que sea un testimonio fiel a la realidad. No puedes ser testigo, un testigo bueno, si has visto una cosa y dices otra. Tiene que ser fiel a lo que pasó, a la realidad. Y el testimonio que da Dios en su palabra es completamente fiel. Sus testimonios son fieles en cuanto a Dios, al hombre, a la salvación, al mundo. El testimonio de Dios es el fiel completamente. Y para un testimonio que sea fiel en el juicio, no solamente tiene que ser acorde a la realidad, pero tiene que no cambiar. Hay testigos que hoy dicen esto y mañana dicen otra cosa. ¿Qué testimonio es el verdadero? ¿El que ha dicho hoy o el que dijo ayer? Ese testigo no vale para nada. Pero el testimonio de Jehová en su palabra es fiel. Es lo mismo en Génesis que en Apocalipsis, se ha mantenido fiel a lo largo de todos los siglos. Dijo el Señor Jesucristo: el cielo y la tierra pasarán. Un día el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. La hoja se cae, la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. La Biblia no cambia de un libro a otro, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Hay gente que enseña eso. ¡Ay, el Dios del Antiguo Testamento, un Dios cruel! ¡Cuánta crueldad! ¡Cuántas cosas! El Dios del Nuevo Testamento, ¡ay, cuánto amor! No, es el mismo Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. La palabra de Dios es fiel, es igual, el testimonio de Jehová es fiel. Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Y es por eso que la Biblia es el único libro que de verdad nos puede dar sabiduría verdadera. Otros libros te pueden dar conocimiento, pero solo la Biblia hará sabio al sencillo. ¿Quieres ser sabio de verdad? Solo la Biblia te puede dar sabiduría. Te puedes leer muchos otros libros y tendrás más conocimiento, podrás tener doctorados y lo que sea, pero la Biblia es el único libro que te puede hacer verdaderamente sabio. Eso es lo que Pablo le dijo al joven Timoteo, le dijo: tú desde pequeño has sabido las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Y es tremendo, porque aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Aunque nosotros seamos infieles en nuestra relación con Dios, dice Pablo a Timoteo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Y algo asombroso en el tema de la fidelidad de la palabra de Dios es ver cómo Dios ha preservado su palabra a lo largo de los siglos. La palabra de Dios ha sido preservada milagrosamente, espectacularmente por Dios.
Otros libros se han perdido. Hay libros que sabemos que existieron hace 2000, 3000, 1000 años y ahora se han perdido. Pero la palabra de Dios ha sido preservada milagrosamente por Dios. Hubo un científico, que quizá lo habréis escuchado, Voltaire o como se pronuncie en francés, y este científico, aunque creía en una especie de Dios, dijo, el cristianismo se va a acabar. Y dijo, dentro de 100 años después de mi muerte, la Biblia habrá dejado de existir. Eso es lo que dijo, 100 años después de mi muerte, la Biblia habrá dejado de existir. Este hombre vivió hace unos 300 años, por lo que vemos que no tenía razón. Y más aún, este hombre murió en su delirio, en su falsedad, y 50 años después de su muerte, la sociedad bíblica, cerca ahí de Francia, compró su casa y la utilizó para una imprenta de Biblias. Eso que decía él que iba a dejar de existir, la Biblia permanece para siempre. La Biblia, la palabra de Dios, permanece para siempre. Es perfecta, es fiel, pero es también recta. Mira lo que dice el versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. La Biblia es recta. Los mandamientos de Dios son rectos. Eso nos habla de que son justos, están llenos de sabiduría y de equidad. Y por eso no necesitamos como iglesia no necesitamos que alguien externo a la Biblia le dé la autoridad. La Iglesia Católica cree que la Iglesia es la que le da autoridad a la Biblia. Eso es falso. La Biblia tiene autoridad por sí misma, porque los mandamientos son rectos. La Biblia es recta y tiene autoridad porque es la palabra de Dios, no porque nadie se la dé. La Biblia tiene toda la autoridad. Siempre decimos que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Dios ha dado autoridades que tenemos que obedecer, como los padres, los profesores, los pastores, los gobernantes, pero por encima de cualquier ley, por encima de cualquier autoridad, está la autoridad de la palabra de Dios. Por encima de cualquier autoridad, es la máxima autoridad. Es autoritativa la palabra de Dios, pero es una autoridad buena, es una autoridad recta, es una autoridad justa. Cuando una persona vive en un lugar que sabe que las leyes son justas y buenas y se cumplen, esa persona puede estar alegre, puede estar contenta de vivir ahí porque sabe que las leyes son buenas y justas. Cuando una persona vive en un lugar donde las leyes no son buenas ni justas y las que hay no se cumplen, entonces esa persona va a estar con miedo y con temor. La palabra de Dios, la ley de Dios es buena y justa y por eso dice ahí, alegra el corazón. Alegra el corazón porque la ley de Dios es recta y alegra así nuestro corazón. Pero mira lo que dice en cuarto lugar, versículo 8, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Precepto significa órdenes, las órdenes de Dios son puras. La ley de Dios, la Biblia es completamente pura. El grado de pureza, si se puede decir así, de este libro es 100%, totalmente pura. ¿Por qué? Porque es la palabra del Dios puro. Dios es puro, completamente puro. Y así su palabra es 100% pura. No hay error, no hay añadidura en su palabra. Últimamente, a veces, mi esposa y yo miramos los ingredientes que tienen algunos de los alimentos que compramos. Y hace unos días compramos un jamón cocido en un supermercado y lo trajimos a casa y cuando miramos los ingredientes que tenía el jamón cocido, yo antes pensaba que el jamón cocido, pues cogían una pata de jamón, la cocían y eso era el jamón cocido. Y cuando miras los ingredientes que tiene el jamón cocido, de jamón ahí hay bien poco. Hay otro montón de cosas, azúcar, un montón de cosas. Esta tiene un montón de al menos el que compramos. Dices, pero esto de jamón tiene bien poco. Yo pensaba que estaba comiendo solo jamón y te das cuenta que no, que tiene un montón de añadiduras. El grado de pureza no es el que debería de ser. Pero la palabra de Dios, el grado de pureza de la palabra de Dios es el 100%.
No tiene ni conservantes ni colorantes. Hay algunos que le quieren poner conservantes a la palabra de Dios. Hay que conservarla para nuestro tiempo, así que vamos a añadirle alguna cosa, vamos a quitar esta cosa, vamos a cambiar un poco para que se conserve, para que sea relevante en nuestra cultura. No, tiene que ser 100% pura, como nos ha llegado. Otros la quieren colorear, le ponemos colorantes, la hacemos más atractiva. No, 100% pura tal como nos ha llegado, sin añadiduras ni nada más. La Biblia es pura, es clara también, no es borrosa, no es turbia. No hay, como mucha gente dice, un texto puede tener múltiples significados. Tú lees este texto, tú crees que significa eso, yo creo que significa otra cosa y ya está, no pasa nada. No, cada texto tiene un significado. Un texto puede tener muchas aplicaciones. Sí, cuando la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, eso puede tener muchas aplicaciones. Pues si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, no lo quiero entregar a la impureza o a la fornicación, una aplicación. Si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, no me voy a entregar a la glotonería y a la borrachera o a las drogas, eso es otra aplicación. Pero el significado es uno, solamente es uno, que nuestro cuerpo ha sido comprado por Cristo y por eso pertenecemos a Él y es templo del Espíritu Santo de Dios. Un significado, la Biblia es pura, es clara. No debe estar libre de cualquier añadidura o mancha o corrupción. ¿Por qué? Porque si no, no va a alumbrar los ojos. Dice ahí que es pura, que alumbra los ojos. A mí me pasa muchas veces que no me doy cuenta, entre que a lo mejor los niños juegan conmigo o cualquier sea, o cualquier cosa, a veces acabo con las gafas sucísimas. Y Vanessa me ve y dice, pero ¿cómo puedes ver a través de esas gafas? Las tienes sucísimas, hay que limpiarlas. Y claro, cuando las limpia, muchas veces me las limpia ella, digo, madre mía, qué bonito es el mundo ahora, ¿eh? Qué bien se ve todo. ¿Por qué? Porque mis gafas estaban sucias, no estaban puras, entonces no podía ver lo que me rodeaba. ¿Y sabes qué? La Biblia debe ser las gafas que tú y yo nos pongamos. Y cuando vemos lo que hay a nuestro alrededor, cuando vemos el pecado, cuando vemos el mundo, cuando vemos a Dios, cuando vemos a nosotros mismos, debemos vernos con las gafas de la palabra de Dios, como si este libro fueran unas gafas que tú te pones y así alumbra tus ojos para ver las cosas tal como son. La Biblia es pura, que alumbra los ojos, es limpia, que permanece para siempre, dice ahí. El término limpio aquí contrasta con aquello que es corrupto y profano. Lo limpio era lo que era consagrado a Dios. Nos habla de la santidad de la Biblia. No sé si lo pone en tu Biblia, pero aquí en la mía pone Santa Biblia. Y es que la Biblia es un libro santo, es un libro limpio, no hay nada corrupto ni profano en él. La Biblia nos lleva a vivir a todo lo que es limpio, justo, santo y bueno. Cada versículo, cada capítulo, cada libro tiene el propósito de limpiarnos de nuestros pecados, de guiarnos hacia la verdadera santidad, hacia Cristo, hacia la limpieza espiritual. Y por eso, porque es limpio, permanece para siempre. Porque lo que necesitaba el hombre hace 6.000 años, que era la limpieza de sus pecados, es lo mismo que necesita el hombre hoy. Por eso la Biblia permanece para siempre, es limpia. Pero finalmente es verdadera. Dice al final, versículo 9, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Vivimos en un mundo que ahora se lleva mucho eso, lo de las noticias falsas. Y muchas veces, y a veces gente lo hace ingenuamente, comparte una noticia, acaba de pasar esto, y luego te enteras, no, que era una noticia falsa, que alguien se había inventado esto y no era verdad. Vivimos en un mundo con muchas noticias falsas. Los informadores, periodistas, muchas veces no son más que mentirosos y quieren buscar la propaganda o buscar la exclusiva y son mentiras, mucho de lo que dicen. Luego, en estos últimos años ha aparecido algo nuevo que se llaman las agencias verificadoras de noticias. Y son agencias que dicen ellos qué noticias son falsas y qué noticias no. Y a lo mejor diríamos, uy, menos mal, alguien que me dice qué noticias son falsas y qué noticias no. Pero no seamos tan ingenuos, porque las mismas verificadoras de noticias pueden también decir lo que ellos quieren que sea verdad y lo que ellos quieren que sea falso. Así que ellos también pueden ser y son muchas veces mentirosos.
Y vivimos en un mundo que la gente escucha todo esto y dice, ¡buah! No me puedo fiar de nada, hasta luego todo, mucho cinismo, todo es relativo. Al final es que no hay ninguna verdad. Para ti puede ser verdad y para mí mentira, para mí verdad y para ti mentira. Así que no hay ninguna verdad. Pero la Biblia nos dice que sí que hay una verdad. Este libro. Todos nosotros podemos ser mentirosos, pero este libro es verdad. Todo lo que dice este libro es completamente 100% verdad. ¿Quieres la verdad? Lee este libro. Lee este libro y encontrarás la verdad. Leía que en Francia hay una vara en un museo que es la vara de 1 metro. Y cuando decidieron poner el sistema métrico decimal, pues pusieron esta barra ahí, y esta es la barra que exactamente es 1 metro. Si tú, todos los metros que se hacían, 1 metro para de un carpintero o de un albañil, tenían que estar basados con ese metro. Si hacían una distancia de 1 kilómetro, pues tenía que estar basado con ese metro. 1 kilómetro, 1000 de estos metros. Esa era la vara de medir, eso era lo que exactamente era 1 metro. Y la Biblia es esa vara de medir que es verdad. No que los hombres han decidido que esto es la verdad, sino que Dios nos ha dicho que esto es la verdad. Y esta es la vara de medir que mide todo lo demás. Que mide todo lo demás. Esto es lo que te dice lo que está bien y lo que está mal. Este libro es la verdad, la única verdad. Así es la palabra de Dios. Aunque la Biblia fue escrita en el transcurso de 1600 años por más de 40 autores humanos totalmente distintos que vivían en 3 continentes distintos sobre temas muchas veces controversiales, la cosa más magnífica de la palabra de Dios, incluso más de lo que hemos dicho, es que todo concuerda en lo mismo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema es Cristo. El tema es la redención que hay en Cristo. Eso es lo que le llamó atención a mi padre cuando él conoció a Cristo. Estaba una vez, mi padre trabajaba en la Cruz Roja, estaba en un estadio allí con la camilla por si alguno se lesionaba, y escuchó a alguien hablando de este libro que todas las partes del libro hablan de una misma persona que es Cristo, y mi padre se interesó por eso. ¿Qué es este libro? Y luego se dio cuenta, es la Biblia, tiene un mismo tema, que es Cristo, y todo concuerda. Este es el tema y el centro de la Biblia. Todos los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y hablaron de un mismo tema, de Cristo y de la salvación que hay en Él. Y si no ves esto en la Biblia, si no ves a Cristo revelado en la Biblia, te la estás perdiendo. Justo esta mañana escuchaba a alguien hablar sobre el libro de Ruth, y quizás has leído el libro de Ruth y dices, qué historia tan bonita de amor, ay, entre Ruth y Booz, y esto podrían hacer una película preciosa sobre esta relación de amor y cómo se casan al final, qué preciosa. Si te quedas en eso, has perdido el significado del libro de Ruth, porque el libro de Ruth nos está hablando de Cristo, el esposo que redime a su esposa. Aparte de hablarnos de Ruth y Booz, están señalando algo que vendría después, el Redentor que vendría a comprar y a rescatar a su esposa. La Biblia, la palabra de Dios, la Biblia, fiel, perfecta, recta, justa, verdadera. Y necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos que nuestra alma se convierta, por eso necesitamos la Biblia. Necesitamos sabiduría porque somos sencillos, por eso necesitamos la Biblia. Necesitamos felicidad verdadera, es todo lo que queremos. El mundo quiere felicidad verdadera, pero es a través de la Biblia, alegría en el corazón. Necesitamos que nuestros ojos sean alumbrados, eso es a través de la Biblia. Tenemos un deseo de permanecer para siempre, la Biblia permanece para siempre. Te pregunto, ¿qué es la Biblia para ti? ¿Es un libro nada más? ¿O es el libro que te ha llevado a la salvación en Cristo Jesús? Que podamos decir, antes de empezar con el último punto, que podamos decir que la Biblia es la brújula que nos marca el norte, es el manual que nos da las instrucciones, es la regla que nos mide, es el espejo en el que nos vemos cómo somos, es la lente por la que miramos a nuestro alrededor, es la ley que juzga nuestro pecado, es el agua que nos limpia y que nos da de beber, es el fuego que nos calienta y que nos permite ver.
es la comida que nos alimenta, es la espada que penetra hasta partir nuestra alma y nuestro espíritu y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Pero no solo eso, es también la espada con la que luchamos contra el enemigo, contra Satanás. Es el consejero que viene cerca y nos alienta y nos anima. Es la herencia que nos enriquece, es el martillo que nos quebranta, pero también es la medicina que nos sana y que nos alienta y que nos cura. Es la miel, como decía David, es la miel que endulza nuestra vida. Es también mejor que millares de oro y plata, deseable más que el oro y más que mucho oro afinado, del mejor oro que hay. ¿Es eso la Biblia para ti? Espero que sí que lo sea. Y ahora ya para acabar, queremos ver qué es una iglesia bíblica. Hemos visto qué es la Biblia, es la palabra de Dios, el libro más divulgado, traducido, compartido, vendido, como en la Biblia, lo acabamos de ver ahí. Pero ¿qué es una iglesia bíblica? Nosotros nos llamamos Iglesia Cristiana Evangélica y como tercer distintivo queremos decir que somos una iglesia bíblica en fundamento. Pues una iglesia bíblica es una iglesia cuyo fundamento es únicamente la palabra de Dios. En Efesios 2, Efesios 2, versículo 20, si lo podéis mirar conmigo, Efesios 2, versículo 20, estuvimos estudiando el libro de Efesios hace un año, y dice ahí, hablando de la iglesia, dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. La iglesia debe estar fundada, dice ahí, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es ese fundamento? La palabra de Dios. La palabra de Dios es el fundamento que pusieron los apóstoles y los profetas. Ese es el fundamento, la Biblia es el fundamento, es el cimiento de la iglesia. Y por supuesto, Cristo dentro de ese fundamento es la piedra angular, porque la Biblia nos revela a Cristo. El tema es Cristo una y otra vez. El domingo pasado vimos algo sobre las 5 solas, estos 5 lemas de la Reforma Protestante. Y aunque el lema de solo fe fue como el lema principal o de gran importancia, la justificación, la salvación solamente por la fe y no por las obras, como enseñaba la Iglesia Católica, ese lema de sola la fe estaba basado en el lema de sola Escritura. Y se llamó a ese sola Escritura el principio formal de la Reforma, ya que fue la fuente y el origen de todos los demás principios de la Reforma. Solamente la Escritura, solamente la Escritura. Y la Iglesia Católica luchó y sigue luchando contra esto. Hace unos años veía una imagen que publicaban los católicos y se veía a un chico sentado en una silla con 3 patas y sentado bien firme en esta silla, y en las 3 patas ponía que una pata, una base debía ser el magisterio de la Iglesia, la siguiente base debía ser la tradición y la tercera base era la Escritura. Y con estas 3 bases tendría el mayor fundamento que se puede tener. Y luego me mostraban otra silla con solamente una pata y la persona que había en la silla cayéndose de esa silla, refiriéndose a aquellos que creen que la base solo debe ser la Escritura. Eso es como lo ve la Iglesia Católica. Ellos creen que la tradición, que se refieren a cualquier cosa con tradición, que el magisterio de la Iglesia, es decir, lo que diga el Papa, que muchas veces se han contradicho y muchas veces han hecho barbaridades, y la Escritura, aunque la Escritura siempre por debajo de esas cosas, esa debe ser la base de la Iglesia. Pero los reformadores vinieron a decir que la Biblia, porque Dios lo ha dicho, la Biblia debe ser la única autoridad, la única base debe ser la Biblia, solamente la Biblia. Y por eso la Iglesia Católica luchó con todas sus fuerzas por destrozar Biblias que no se tradujesen, que la gente no leyese la Biblia, porque se daría cuenta que las doctrinas de la Iglesia Católica estaban totalmente erradas. Pero desde hace unos 50, 60 años, algo curioso ha ocurrido. Y es que la Iglesia Católica Romana parece que ya no tiene tanto miedo para ocultar
la Biblia. Incluso hay algunos niños que a lo mejor hacen la primera comunión o lo que sea en la Iglesia Católica Romana y se les regala una Biblia. ¿Por qué está haciendo la Iglesia Católica Romana eso, cuando hace 400 años o hace menos años, 60, 70 años, se dedicaban a destruir esas Biblias? ¿Por qué está haciendo eso? Y esa pregunta que acabo de hacer yo, se la hizo hace unas décadas un pastor protestante a un obispo católico en Inglaterra. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de este obispo católico? El pastor protestante o esta persona le dijo: ¿por qué ahora sí que no tenéis problema en que vuestros feligreses lean la Biblia y hace 400 años no queríais, o hace 100 años no queríais? ¿En qué? ¿Es que ha cambiado algo? Y por supuesto sabemos que la Iglesia Católica Romana no ha cambiado en nada. Y este obispo católico le dijo a esta persona: vosotros, los protestantes, nos habéis hecho el trabajo. Vosotros habéis puesto dudas sobre la palabra de Dios. ¿Y a qué me refiero? Hace 200 años, algo así, en Alemania comenzó una cosa, un movimiento que se llamaba el liberalismo teológico. Suena algo extraño, pero eran hombres que comenzaban a decir, y hombres dentro de iglesias llamadas protestantes, que comenzaban a decir que este libro debe ser visto igual que cualquier otro libro de la historia. Debe ser visto de la misma manera. Y no lo veían de la misma manera, sino incluso por abajo de los otros libros. Lo que querían era hacer, o decían que querían hacer comprensible la verdad de la fe cristiana en términos del pensamiento moderno. Así que prácticamente lo que decían es que a este libro no todo es verdad, no todo es palabra de Dios, no todo de este libro es para nosotros, no todo es lo que debemos escuchar, así que lo que decían es que hay que coger lo esencial, hacer como un filtrado. Cuando tú filtras algo, coges lo esencial y lo demás se va para afuera. Así que había que coger este libro, coger la palabra de Dios, filtrarlo, quitarle todos esos mitos, todas esas leyendas, quitarle todos esos milagros, todo eso sobrenatural. Había que quitárselo para quedarnos con lo esencial. Eso decían estos alemanes, porque este movimiento empezó en Alemania en los años 1800, un tal Schleiermacher y otros, Barth y otros, hablaban de esto. Y Schleiermacher definía el cristianismo o la religión también, decía, es el sentimiento, es un sentimiento, es lo que tú creas que es para ti. No es que Dios ha declarado su verdad fielmente 100% en la Escritura, no. Tú léelo y conforme sea para ti, según tus sentimientos, eso es la Biblia, eso es el cristianismo, eso es la religión, si se puede decir así. Lo que hicieron es destruir el fundamento. Satanás es muy listo. Por años la Iglesia Católica lo que hizo es destruir Biblias y eso servía para que se hicieran más Biblias, para que los cristianos tuvieran más poder en el Evangelio, para que Dios obrara de manera más grande. Pero Satanás fue muy listo. En vez de actuar desde afuera, actuó desde dentro. Y allí en Alemania, en los años 1800, comenzó este liberalismo teológico que comenzó a poner dudas en toda la palabra de Dios. El libro de Jonás no es verdad, eso es un mito. ¿Cómo un hombre va a ser tragado por un pez grande? No, no, no. ¿Que Dios creó el mundo en 6 días y Dios lo creó? No, fue la evolución y bueno, ya veremos a ver si Dios tuvo alguna parte o no, pero fue la evolución. Que pasaron el Mar Rojo, eso es un mito. Hay que coger la enseñanza como una fábula, ¿no? La enseñanza, la moraleja es lo que hay que coger y ya está. Y comenzaron a quitar, cortar y deshacer lo que Dios nos había dado. Satanás había logrado infiltrarse al fundamento, a lo que es el fundamento de la fe cristiana, la palabra de Dios. Dice el Salmo 11, versículo 3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si quitamos la autoridad que solo le corresponde a la palabra de Dios, si quitamos la inerrancia, sin error, que solo le corresponde a la palabra de Dios, apaga y vámonos.
¿Qué hago aquí predicando si este libro puede tener errores? ¿Qué haces tú creyendo que vas a ser salvo solamente por la fe y solamente por gracia si este libro puede tener errores? Apaga y vámonos. Si Génesis no es verdad, Juan tampoco. Si Jonás no es verdad, lo que dijo Cristo tampoco, porque Cristo se refirió a Jonás como una persona real y que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Si una parte no es verdad, ninguna parte es verdad. Todo tiene que ser verdad o nada es verdad. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Una iglesia bíblica es una iglesia que se fundamenta totalmente en lo que es verdaderamente la palabra de Dios. Una iglesia bíblica es una iglesia también que predica expositivamente la palabra de Dios. Una iglesia bíblica es aquella cuya predicación no es que habla sobre la Biblia, no utiliza un versículo como plataforma para hablar del tema que quiera. No empezamos con un artículo del periódico y hablamos de lo que dice el periódico. No, nos fundamentamos en la palabra de Dios. No cogemos un texto fuera del contexto y lo convertimos en un pretexto para cualquier cosa. No, la predicación de una iglesia bíblica expone la Biblia. Cuando vas a un museo y te encuentras con una exposición, vas a ver cosas que se llaman expositores. A lo mejor es como un atril que expone algo. Y los pastores, los predicadores, somos expositores. Lo que tenemos que hacer es exponer la palabra de Dios y ya está. No añadir lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo digo. Exponer lo que dice aquí y ya está. Ser simplemente expositores de la palabra de Dios. Pablo se lo dijo claramente a Timoteo en 2 de Timoteo 4:2 cuando le dijo, te encarezco, te pido, te ruego que prediques la palabra. En su tiempo, en el tiempo de Timoteo, ya había gente que venía con fábulas. 3 veces habla Pablo de las fábulas. Gente que venía con historietas bonitas, que tenían una moraleja, con fábulas, con todo esto. Y hoy día hay un montón así, que hablan muy bonito, con historietas, con discursos motivacionales. Pero eso no es predicar la palabra. Predicar la palabra es exponer la palabra. Orar por mi voz, que no me estoy quedando sin voz. Y el mismo tipo de predicación expositiva bíblica es el que encontramos en la misma palabra de Dios. Los levitas así también enseñaron la ley al pueblo, los juicios de Dios a Israel. En el libro de Nehemías encontramos eso. Se pusieron a predicar y ¿qué hacían? Leían la palabra y ponían el sentido. Eso es lo que es predicar. La palabra es leer la palabra y poner el sentido. Pablo le dijo a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Una iglesia bíblica hace eso. Se preocupa de la lectura de la Biblia, la lectura pública aquí, pero la lectura individual en vuestras casas, de la exhortación y de la enseñanza. Eso es lo que hace una iglesia bíblica. Y finalmente una iglesia bíblica es una iglesia cuyo comportamiento está basado en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Esa es nuestra pregunta. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a todo? En cuanto a mi vida, la vida de mi esposo, la vida con mis hijos, la vida en casa, la vida en el trabajo, la vida en la iglesia, la adoración. ¿Qué dice la Biblia? Esa es la pregunta. ¿Quieres pedir consejo a alguien? Por supuesto, ven a nosotros y pídenos consejo a mí, a mi esposa, a los diáconos, a algún hermano maduro, pero el consejo que te vamos a dar, vamos a decir, así dice la Biblia. No así pienso yo, porque mi opinión y tu opinión no tienen interés. Lo importante es lo que dice la Biblia. Y en todo debemos basarnos solamente en la Biblia. Damos gracias a Dios, porque nos ha permitido, yo solo llevo aquí 1 año y pico, pero en los 30, 40 años que tiene esta iglesia, ser una iglesia bíblica, basada en la palabra de Dios. Vamos a orar y celebraremos después. Bueno, cantaremos y celebraremos después la cena del Señor. Vamos a orar.